A veces creemos que aferrarnos nos hace fuerte, pero a veces es dejar ir lo que realmente nos fortalece. Y eso es poderosísimo. Dejar ir lo que nos fortalece. Una persona es exitosa cuando en cada una de las decisiones que toma de su actuar diario, conecta mente y corazón. Cuando tú actúas bien, todo conspira a tu favor. Tienes que esforzarte. O sea, no hay nada que logres sin esforzarte. Eso es de ley. Si tú no te esfuerzas, es imposible lograr cosas. 1, 2, 3, 4. Global Thinking, un podcast de Global University. Pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Global Thinking es posible gracias al apoyo del gobierno de Calvillo, tierra que trasciende. Calvillo es un municipio que ha apostado por la modernización para garantizar la seguridad de sus habitantes, así como el fortalecimiento de las familias. Durante la administración de Daniel Romo Urrutia, se ha reabierto la Oficina de Atención al Migrante, que ha ayudado a disminuir las estafas y delitos a la población en diferentes trámites. Calvillo, una ciudad de Global Thinkers. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en este segundo episodio de Global Thinking, el podcast de Global University. Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Muy bien, pues contento de que podamos seguir compartiendo y dialogando, ¿no? A través de los temas que muchas veces no se están discutiendo, no se están hablando, pero es importante poner en la mesa. Claro, hay que hablar, hay que dar a conocer nuestras ideas, así no las critiquen o estén de acuerdo con ellas. Lo importante es pensar, salirnos de simplemente aceptar todo lo que vemos y cuestionar y construir cosas a través de las opiniones de gente, así sea experta o no. Como bien dices, pasar de la escuela de las ideas. No, de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. O sea, eso lo comentaba porque en el libro que estoy escribiendo, justo era como que en la escuela de las respuestas era, si te sabes la fecha de nacimiento de esta persona, si te sabes la capital de este país, como que eso era lo que daba valor. Claro. Y la escuela de las preguntas es donde me intereso, donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué las hormigas viven así? ¿Por qué andan en esa forma? ¿Por qué van en línea? ¿Por qué tienen sus hormigueros de esta forma? ¿Por qué las termitas son de esta manera? ¿No? Y empiezas a entender muchas cosas que se conecta con diferentes lugares. Si tú ves un nido de termitas, por ejemplo, empiezas a ver incluso cosas de fuerzas. Si lo quieres ves desde la física, por ejemplo, o sea, cómo se sostiene, cómo no. Entonces, es pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Valiosísimo. Entonces, dentro de este cambio de mindset, porque eso es, ¿no? A mí me cae muy gordo cuando escucho que las personas dicen, hay que cambiar de chip. Digo, ok. Ya te pusieron en chip. Sí, entiendo la metáfora, ¿no? Pero hay que entender que somos seres humanos, ¿no? Y concebirnos como tal. Entonces, para mí digo, bueno, prefiero decir que hay que cambiar de mindset, ¿no? Y dentro de eso yo creo que también hay que replantearnos. Hay que cambiar de actitud y hay que cambiar de amigos hay veces, y hay que cambiar de estilos de vida, y hay que cambiar de hábitos. Lugar de residencia. Totalmente, hay que cambiar. Yo creo que el cambio es como muchos animales que cambian la piel, cambian el pico, cambian muchas cosas porque uno se va haciendo viejo y se va haciendo, y puede ser joven y ser viejo, ¿no? Y te vas haciendo viejo, te vas haciendo pesado. Y yo creo que hay que cambiar. Yo creo que la única manera de lograr cosas es uno cambiar como la piel y empezarse a transformar en lo que necesita el momento de tu historia con la historia que vive el mundo a tu alrededor, ¿no? Entonces es complejo, pero también muy sencillo. Yo creo que simplemente es estar dispuesto a cambiar. Sí, que hay una frase que me encanta y les voy a fallar con el autor, sí, no lo sé, pero no lo traigo en la mente. Dice, a veces creemos que aferrarnos nos hace fuerte, pero a veces es dejar ir lo que realmente nos fortalece. Y eso es poderosísimo. Dejar ir lo que nos fortalece. Sí, claro. Y te haces vulnerable. Cuando estás vulnerable, encuentras otros caminos. Sí, claro, porque te vuelves más resiliente, te vuelves incluso más receptivo. Eso no es fácil. Claro, no es fácil porque estás agarrado de algo y crees que eso es lo único que hay, estás agarrado y no lo quieres soltar, pero hay veces el soltar, verte vulnerable, te hace encontrar otras cosas, compadre. Sí, y dentro de ese soltar, siempre digo, bueno, las formas son importantes, pero el fondo es todavía más importante, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que hemos hecho y de las decisiones que hemos tomado como sociedad han sido porque hemos tenido un mal fondo de por qué hacemos las cosas, por qué vivimos como vivimos o qué es lo que perseguimos en esta vida, ¿no?
Y eso lo podemos... ¿Qué es lo que perseguimos en esta vida? Muy bien. ¿Qué perseguimos, no? Y todos queremos ser exitosos de alguna forma y para cada persona seguramente es algo diferente, ¿no? Pero yo creo que de manera global sí podemos más o menos como entender el éxito desde un punto de bienestar, ¿no? De felicidad, de plenitud. Y si bien no hay una receta para el éxito y depende de un montón de cosas y no siempre depende de nosotros, a lo mejor el sistema lo vuelve un poquito más complicado, la suerte, el entorno que nos rodea, son cosas que nos condicionan y que no podemos estar 100% seguros que logremos o no las cosas, pero hay ciertos ingredientes y ciertas, como esas actitudes, decisiones que sí dependen de nosotros y que son igual de importantes y que esas sí debemos de resolver o de al menos tener presentes, ¿no? Entonces yo te preguntaría primero, y lo has comentado antes, pero me parece valioso ponerlo en la mesa, ¿qué es el éxito para ti? Fíjate que en estos días que escribía mi editorial para uno de los periódicos de los que escribo, decía que me tardé 40 años en definir éxito. Y es una palabra muy difícil de definir, muy difícil porque éxito, cuando a alguien le va bien económicamente, te dicen, eres una persona exitosa, que tienes dinero. No, pues éxito en tu examen, ¿no? Entonces definir éxito es muy complicado porque pues cada quien tiene pues una definición dependiendo de lo que busque, ¿no? Al otro dice, no, salud. Una persona con salud es exitosa. Bueno, cada quien tendrá su definición. La mía es, una persona es exitosa cuando en cada una de las decisiones que toma de su actuar diario, conecta mente y corazón. Eso es algo que a mí me costó entender. Yo creo que uno no puede ser siempre pragmático en las cosas, ni romántico en las cosas. Pero cada una de las acciones que tenga sí debe conectar lo pragmatismo con el romanticismo. ¿Por qué? Porque el romanticismo habla de tus sueños, de lo que quieres, y el pragmatismo habla de lo que necesitas para lograrlo, ¿no? Y lo que te hace bien o lo que te hace construir cosas. Entonces, es una persona que en su actuar diario conecta mente y corazón. Eso para mí es éxito y es una definición que podríamos pues debatir y hablar mucho de ella, pero tiene que ver mucho con ser coherente entre lo que piensas, dices y haces, que eso no es fácil, eso es algo bien complicado. Cada vez duele más ver incluso amigos tuyos que no son así, o sea, que uno piensa que sí son así, no son así, pero la realidad es que la coherencia en tu vida es todo, porque es el soporte de tu vida. Entonces, no sé, cada quien puede hacer su definición de éxito, es interesante, pero empezarlo a definir porque marca como el objetivo. O sea, ¿qué quieres? Es que si yo vivo feliz, soy exitoso. Bueno, perfecto, entonces es el objetivo de tu vida. Entonces el éxito, si es algo que tienes que definir, es que yo quiero hacer dinero, entonces mi objetivo es dinero. Está bien, se vale, nada más que el dinero no te va a dar felicidad, ¿no? Claro. El dinero no te va a dar salud, el dinero no te va a dar amigos. Es más, creo que el éxito, cuando dicen, es que te fue muy bien en tu empresa, eres exitoso, creo que eso te quita amigos, ¿no? Porque empieza a tener una gran cantidad de gente que te empieza a odiar por envidias y esas cosas. Entonces, definan éxito. Es un buen ejercicio porque empiezas a marcar. O sea, a mí algo que me generaba como mucho drama era, ¿qué hago en esta tierra? O sea, ¿a qué vine yo al mundo? Sí. O sea, eso es una pregunta muy compleja. Y que nos agobia a muchas personas. Claro, o sea, ¿cuál es mi objetivo? O sea, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no nací en África, no? Sí. O ¿por qué no nací en Estados Unidos? Y entonces empiezo a entender y es como agobiante. Pero cuando tú conectas qué es para ti éxito y empiezas a entender que tu vida tiene un propósito, eso empieza a ser muy valioso. Mira, yo te digo que algo de lo que a mí más me llena en mi vida, por ejemplo, es cuando doy conferencias, que alguien se me acerque. Me acabo de pasar hoy de una conferencia en el Colegio de Contadores. Un saludo a su presidente, un gran amigo que me invitó a dar una conferencia ahí en el Colegio de Contadores. Y al final de la conferencia, un chavo se me acercó y me dijo, wow, estoy conectadísimo, ayúdeme, yo tengo estas ideas. Bueno, para mí eso vale todo. O sea, eso justifica el que hace 40 y tantos años yo hubiera nacido.
y mi mamá me hubiera formado y hubiera vivido todo lo que he vivido. Eso lo justifica porque hay una persona para la cual tú puedes ayudar a construir algo, un sueño, una idea, y que encontró en ti una motivación para algo. De verdad, eso para mí es lo más valioso. Y cuando tú encuentras eso, realmente el resto de cosas se facilitan. Claro, hay días malos, nos enojamos, estamos tristes, preocupados, asustados, enojados, felices, mil cosas, pero si cuando no tienes un propósito en la vida, ahora, chavos y chavas, si tengo 17 años, 18, 20, no se estresen, o sea, es difícil encontrar tu propósito siendo tan joven porque necesitas empezar a experimentar cosas. Y además va a cambiar. Claro. O sea, lo vas a encontrar y lo vas a transformar, ¿no? ¿Y qué es experimentar cosas? Estudiar una carrera, ¿no? Eso te ayuda a experimentar y encontrar cosas. Entonces, déjate un poquito. Yo no sé, si me preguntan, ¿hay una edad para encontrar tu propósito? No sé. O sea, realmente no sé, pero yo creo que sí necesitas haber estudiado, haberte relacionado, haber viajado para empezar a entender tu propósito. Ahora, y tu propósito no siempre es hacia, quiero ayudar a los niños pobres del mundo, ¿no? Hay otros propósitos de desarrollar gente, de encontrar la vocación, de generar una manera de que la gente sea emprendedora, de mil cosas, ¿no? Son propósitos diferentes. Que yo quiero regresar un poquito a la parte de la coherencia porque pues todo esto viéndolo desde un punto cultural, sociocultural y de impacto y de desarrollo, ¿no? Pero incluso a nivel espiritual la congruencia es la definición del éxito, ¿no? Que es, lo llaman mucho ser, hacer, tener, ¿no? Hacer, tener. Claro, es la filosofía. Primero te enfocas en lo que eres y conforme lo que eres haces y conforme lo que haces respecto a lo que eres tienes. Sí. Y entonces es como consigues y logras cosas que no necesariamente son materiales, ¿no? Amigos, relaciones, salud, sí, dinero, sí, todas estas cosas, ¿no? Entonces, y tomando esta parte que dices que te sucedió en la conferencia, yo lo llevaría a inspirar a existir, ¿no? Yo creo que el sentido de la existencia es la existencia en sí misma. Es decir, ¿a qué vine? A ser humano, a existir, a estar aquí. Y ese es mi propósito. ¿A qué viene una planta? ¿Por qué nace una planta? Pues para ser una planta, ¿no? Y claro, algunos árboles dan frutos y con esos frutos comemos, pero el árbol no está pensando si yo me voy a comer sus manzanas. Simplemente él crece, da su mejor versión, florece, alcanza su iluminación y sus frutos, y entonces se comparte, ¿no? Y aporta al sistema. Y yo creo que nosotros lo podemos entender de la misma forma. Si yo soy un gran ser humano, si yo soy una buena persona, voy a hacer buenas acciones. Y esas buenas acciones me van a generar relaciones y me van a generar estar en los lugares y en los momentos en los que tengo que estar y aportar y desarrollarme y generar un cambio para la vida también de las personas que me rodean. Y el mundo conspira a favor tuyo siempre que actúas bien. Sí, eso es una realidad. Miren, eso puedes tomarlo desde el punto de vista de la religión o de la conexión con la Pachamama o lo que tú quieras. Pero cuando tú actúas bien, todo conspira a tu favor. Tienes que esforzarte. O sea, no hay nada que logres sin esforzarte. Eso es de ley. Si tú no te esfuerzas, es imposible lograr cosas. Pero la realidad es que hay que comportarse dentro de un equilibrio de lo que tú sabes, porque tu conciencia es tu mayor juez, que tú sabes que estás actuando bien o mal. Mira, yo este año para mí ha sido todo el final del 2021 y todo el 2022, ha sido un año donde he tenido los mayores aprendizajes de mi vida. Okay. O sea, he tenido unas historias de vida, todo lo que hemos hablado del ejército que viví en Colombia, la época de la violencia, el llegar a México, el enamorarme de México, el tener un hijo, el estudiar, el formarme, pero quizás ya llegas a cierta edad de la madurez donde tú empiezas como a ver lo verdaderamente importante de las cosas. Este año para mí ha sido un año donde solté cosas, ¿no? Donde decidí soltar seguridades, donde ahorita hablábamos de soltar cosas. Eso no es fácil, por mi parte, si esas cosas de las que estás tú agarrado sientes que te dan éxito, ¿no? El éxito de económico, el que tú puedas definir según tu perspectiva. Solté cosas, pero muy doloroso encontrar que gente en la cual tú creías te desilusione. Eso es algo que para mí es de las cosas más difíciles que he vivido en mis años de existencia.
O sea, yo soy una persona que abro, o sea, yo cuento mi vida, a mí no me da pena nada de lo que he hecho. Y de lo que me siento mal, cuando lo cuento me burlo de eso. Ok. Y digo, esto lo hice así y la verdad metí las patas y era un tonto por esto y esto, pero no lo oculto. O sea, yo creo que yo podría contar casi el 99.9% de mi vida y el otro 0.1% a lo mejor no lo cuento porque afecto a una tercera persona, a una otra persona, a una segunda persona. Pero la realidad es que yo podría, pero si algo me ha costado a mí es aceptar que la gente se comporte como se comporta. Y eso duele. O sea, cuando tú esperas algo de un amigo, de alguien que considerabas tu hermano, tu amigo, tu mentor, y te desilusionen, a mí eso me cuesta muchísimo. Y lo entiendo por el tema del pragmatismo de la posición, ¿no? De, oye, pues yo necesito esto, pues suelto, ya no soy tu amigo porque necesito otra posición, ¿no? Pero duele mucho. O sea, y para mí ha sido este año, el aprender eso ha sido muy complicado. Creo que me ha servido mucho en mi proceso de madurez personal, el entender que de alguna manera eres tú. Claro. O sea, tú no le puedes exigir a nadie, es que era mi amigo, era como mi hermano. Tú a nadie le puedes exigir nada. No, O sea, realmente totalmente eres tú. Así te duela mucho y así te saquen lágrimas las acciones de una persona, no le puedes exigir nada. Creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más dolorosos. Aprendí a soltar. Creo que tienen que aprender a soltar. ¿Qué puedes uno soltar? Una relación amorosa compleja, soltar seguridades, soltar un trabajo que tengo que me da estabilidad, el soltar mi país, ¿no? Muchas cosas, soltar un negocio que no está funcionando y que uno quiere echarle ganas, pero ya te diste cuenta que no va. Soltar es muy complicado, pero es necesario. Y este año creo que es de lo que más me siento orgulloso. He aprendido con un dolor que no terminas. Yo creo que uno perdona, pero no olvida. Sí. Y eso es bien difícil. Y ha sido un año de aprendizaje, es un año de que cada día de este año me he dado cuenta y estoy más seguro de lo que vine a hacer a este planeta y de lo que tengo que hacer, pero ya no lo voy a hacer con gente que yo pensaba que lo podía hacer. Claro, y eso es importante para el éxito porque, espero que, o sea, hay que entenderlo de verdad. O sea, esto es muy profundo y tenemos que entenderlo porque tú si el éxito es bienestar, tú cuando está la estufa encendida y acercas la mano y te quema, ¿qué haces? ¿La quitas? Totalmente. Porque no se siente bien, ¿no? Pero a veces nos cuesta ejecutar esta misma actitud con otras cosas no tan tangibles, ¿no? Como los amigos, como las relaciones, como los negocios, donde ya te estás quemando y ¿por qué no quitas la mano? O sea, si no te hace bien, ¿por qué no te quitas de ahí? Y yo creo que eso es parte del balance que tenemos que alcanzar para poder alcanzar esta estabilidad y esta felicidad, porque si la vida es una balanza donde todo tiene que estar en equilibrio y yo de pronto tengo más peso de un lado que del otro, es imposible que pueda yo estabilizarlo, ¿no? Entonces tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que todo esté en control, cuando a veces lo que tengo que hacer es quitar cosas de la balanza para que se pueda estabilizar de una forma automática, y eso me parece también bien importante. Es muy complicado, ahora le voy a poner un ingrediente más alto todavía a la complejidad de este año. Tú tienes personas en las cuales tú admiras, las cuales te han servido para construir cosas, en determinado momento de tu vida. Y en determinado momento de tu vida te das cuenta de que esas personas se están volviendo un daño para ti, pero han sido en determinados momentos positivas para ti. Y tú sigues ahí, ¿por qué? Pues porque me dan seguridad o porque se convirtió en la persona cercana, en mi mentor, en mi amigo, en lo que sea, pero te hacen un daño terrible y tú no te das cuenta. Eso es el ejemplo que tú pusiste con la estufa. O sea, la realidad es que te estás quemando, pero tú estás ahí porque te da calorcito, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy doloroso, de verdad, cuando tú logras entender y darte cuenta de eso y te sales de ahí, la verdad es que duele mucho porque, pues, sobre todo tus mentores, tus modelos a seguir, las personas en las cuales confías, en las que depositas tu seguridad, tú crees que siempre van a estar ahí como tu papá, como tu mamá,
¿no? Y al final te das cuenta de que no, de que es puro pragmatismo. No, pero también hay que entenderlo como etapas, ¿no? Y aprender a seccionar. Pero eso duele, Carlos. O sea, no es tan fácil. O sea, porque uno dice, si es que mi etapa ya la dejé y la quemé. No, la quemé mi etapa. No, pero es que no es por etapas, no es que cierres la puerta y abras otra. Sí, no, claro. Y ese dolor, esa tristeza, como que es una angustia de ¿por qué? Uh-huh. ¿Qué pasa si yo no lo hubiera hecho así o no hubiera estado con esta persona y ese dolor ya no lo tendría, ¿no? Entonces, este año, de verdad, a toda la gente que se sienta agobiada por cosas, créanme que las apariencias de las cosas hay veces son máscaras. O sea, porque cuando uno pues tiene que estar bien, o sea, con toda la presión del mundo y estar bien y mostrarte más cuando, por ejemplo, en mi caso vivo de las relaciones públicas, Sí. de mi trabajo, de las conferencias. O sea, podría estar mal, preocupado, triste, dolorido, pero yo tenía que poner mi mejor cara porque iba a formar a un grupo de chavos, ¿no? Sí, claro. Pero eso es muy complicado, o sea, y hay veces leer ese rollo, a mí es algo que me parece complejo, es cómo leer a la gente su verdadero sentimiento. O sea, porque uno ve todos los días gente y atrás de ello hay una cantidad de dolor, de tristeza, de angustia, de enojo. Entonces, ¿cómo, en qué momento sacar esa tristeza y ese enojo y con qué hacerlo? Y ahí entra algo de lo que tú prometiste que íbamos a hablar, de las tres, de la dividir el día en tres partes, ¿no? Claro. Del éxito como a través del orden de mi día, de mis actividades. Porque si no te quedas ahí, o sea, te quedas estancado en el dolor, en que es que yo confiaba en él y me hizo daño y ahí estás, y estás patinando, como cuando el carro se va al fango que queda patinando Claro. y no logras meterle un tronquito para que arranque. No, al salir, sí. Entonces, pero sí, ha sido un año bien, bien complicado y es un año que tú volteas y dices, oye, pero eres ahora el rector de la universidad más disruptiva que rompió todos los paradigmas y que nació con alianzas internacionales y con gente como Marcus Dantus que está de consejero. Y eso es una máscara, ¿no? Pero atrás hubo un trabajo de mucha presión, de mucho estrés, de mucha deslealtad de mucha gente, de mucho trabajo de mucha gente. Entonces, pues ha sido un año bien potente que quedará para la historia de mi vida y que me hizo madurar y me dio luces de que mi objetivo cada vez lo tengo más claro. Sí, no, pero además es bien poderoso porque, y yo creo que esto nos da para pasar a la siguiente parte de esta conversación, es todo tiene un precio y la realidad es que hay que pagarlo, ¿no? Y a veces nos da miedo pagarlo. Tengo un amigo que lo dice de una forma muy burda, pues te tienes que comer la mierda, ¿no? Y a veces así pasa y ojo, no estamos hablando de meritocracia y antes de hablar de estas acciones que podemos hacer para perfilarnos al éxito. Aparte porque a la gente le enoja el éxito de los demás. Sí, claro, eso es además Porque la gente dice que se lo merece sin hacer nada. Entonces, ¿por qué tú tienes esto si yo lo merezco? Oye, ¿qué has hecho para eso? No, nada, pero me lo merezco. ¿Por qué? Sí. Porque sí. No, pues es que los porque sí no, viejo. O sea, si tú no te esfuerzas, no te mueves, no te enfoques en tus habilidades, en tus fuerzas, eres honesto, claro, respetuoso, pues es muy difícil que lo vayas a lograr. Sí. Entonces, Pero a mí sí me parece importante aclarar que en este podcast no creemos que el pobre es pobre porque quiere. No. Tampoco que ya con querer y hacer lo vas a lograr, pero sí creemos que el esfuerzo es importante. Yo lo veía con la selección de Marruecos que ahora está en semifinales del Mundial y es impresionante cómo, además, no salieron de cualquier parte. Todos los jugadores son jugadores de Europa. No son las figuras de sus equipos, pero están ahí en la élite global. ¿y sabes qué me enoja? Que mucha gente dice, juegan muy feo. A ver, vamos, a mí es un tema que me gusta el fútbol. A ver, ¿juegan feo desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del juego bonito de Brasil, sí, juegan horrible, todos se meten atrás, pero están en semifinales. Sí, claro. O sea, en un mundial donde cada vez es más físico el fútbol, donde Brasil no está. Es que esa es la clave. Entonces, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus habilidades? Soy fuerte, soy corrioso, Bueno, a eso tienes que jugar. O sea, si tú no tienes un Ronaldinho, pero tienes un tipo que va y todas las pelea, pues a eso vas a jugar. Y entonces no sueñes ser como Brasil cuando no tienes esas habilidades. Sueña en sacar la mejor versión que tú tienes para lograr el objetivo. Sí, que ese es el punto importante, ¿no? Y lo que queda es como estos cuates pelean todas las pelotas. Todas. O sea,
y corren más que los demás y se esfuerzan más que los demás. Y eso de alguna forma, gracias a la suerte, ese montón de factores se ve compensado. Y no es suerte, fíjate, la gente dice es que los penales, sí, incluso los penales no son suerte. Claro que O sea, si tú entrenas los penales, si el portero entrena los penales, si los jugadores entrenan los penales 100 veces más que el promedio, seguramente vas a tener un porcentaje más alto de probabilidades de ganar por penales. Sí, totalmente. Entonces eso es parte del juego. Pero te tienes que esforzar. Totalmente. Ahora, si fuera una moneda al aire, puede ser que ahí sí sería la suerte. Pero no, los penales son parte también. O sea, un portero tiene que saber cómo se para y ver 1000 cobros de penal del cobrador que normalmente cobra los penales. Y entonces eso tiene todo un ingrediente. Yo la verdad estoy sorprendido porque hoy justo hablaba de Marruecos. Marruecos produce 17 veces la energía que ellos necesitan a través de energía eólica. O sea, producen el 100% de esa energía más otras 16 veces la energía que solicitan y se la venden al mundo. Órale. Sí, imagínate, un país de tercer mundo en África con 80,000 broncas y hoy nos está demostrando que las energías renovables no solo les solucionan un problema energético, ya no van a depender del petróleo, sino que venden 16 veces la energía que producen a otros países. Y volvemos que es una cuestión de actitud. Totalmente. Porque podrían no hacerlo. Claro, y entonces hay un líder en el país, oye, que es un dictador, lo que tú como lo quieras llamar, dependiendo del esquema de gobierno, pero es un tipo que le interesa a su país y que está decidido a lograr cosas. Eso de la energía, cuando yo estuve la primera vez en Marruecos hace unos 8 años, y desde ahí ya veía los parques eólicos, los puertos que están haciendo. Eso es un país que está decidido y que tiene un plan para salir de la pobreza, ¿no? Y entonces lo están haciendo a través de creer. Y hoy el deporte es un reflejo. Yo te aseguro que la bronca de la selección mexicana es un reflejo del país. Totalmente. Es un reflejo de un país dividido, un país enojado, un país donde hacemos las cosas porque nos toca, no con la pasión, con las ganas. Y créeme que le echaron muchas ganas los chavos al final. Sí. Yo la verdad me siento orgulloso del partido incluso con Argentina, donde metieron fuerza, pero al final no es un esfuercito. Sí, no. O sea, no es el pequeño esfuercito, no. Es un esfuerzo constante. Es un objetivo. Sí, Claro, entonces es un reflejo, de verdad. Colombia, una selección que tiene todos los jugadores jugando en el extranjero, en diferentes países, con buenos jugadores, y tú ves, ni siquiera clasificó al Mundial. Y no clasificó porque es un reflejo de su país, de lo que está viviendo, de los 80,000 problemas que hay, de una desigualdad, de una división muy parecida a la que está viviendo hoy México. Entonces también el deporte se vuelve un poco el reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no siempre es una constante. Pero sí puedes, desde la sociología quizás, empezar a entender por qué pasan ciertos comportamientos. Claro, que todos estos resultados colectivos también parten del resultado del esfuerzo individual, que es a donde estaría padre aterrizar esta parte, ¿no? Y es decir, ok, en mi día a día, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Qué porcentaje estoy esforzándome y qué porcentaje lo estoy dejando desaprovechado, ¿no? Y cerrando un poquito con eso, no como receta, pero sí como algo que la gente pudiera adoptar en su vida, y estoy casi seguro que obtendría, no sé si los resultados que esperan, pero mejores resultados que los que tienen hoy en día. Y es esta parte de aprender a segmentar, a dividir, pero a vivir con presencia cada una de las cosas que me corresponden, ¿no? A vivir con el 100% de mi presencia al trabajo, el 100% de mi presencia al descanso, el 100% de mi presencia al hobby. Ajá, exactamente, el hobby. Y eso me parece muy valioso. Cuando tú no lo contabas, yo decía, wow, o sea, pareciera, digo, no es sencillo, ¿no? Porque implica un montón de voluntad y de hábitos, pero a nivel conceptual es muy fácil de entender, ¿no? Fíjate que eso me pasó cuando yo trabajaba en otra universidad. Yo todos los días trabajaba hasta las 10, 11 de la noche. Y resolvía cosas y pendientes y hacía 1000 cosas y salía y me quedaban 1000 pendientes y llegaba a la casa y mi señora enojada de por qué no estabas temprano, es que tenía trabajo, y al otro día otra vez 80,000 pendientes y nunca salía de eso, nunca. Entonces era un círculo dañino incluso para mí, hasta que un día dije, no, voy a dividir el día en 3. Y esa división del día implicaba 8 horas laborales. O sea, empecé a ver cómo trabajaban en el mundo y dije,
con 8 horas de trabajo, pero no como nos gusta a los mexicanos que llegamos 10 minutitos tarde, saludamos, nos tomamos el cafecito y estamos empezando como 45 minutos después de la hora de entrada. Y después nos clavamos a ver unos videitos y tal. Entonces cuando yo entendí que eran 8 horas de verdad de chamba, donde yo voy a ser completamente enfocado en el trabajo, claro que me puedo tomar un café, pero la realidad es que esas 8 horas tienen que ser efectivas de trabajo. Después venían 8 horas de sueño. Las 8 horas de sueño, miren, por favor, traten de dormir entre 7 y 9 horas. Menos de 7 horas es muy malo para la salud. Y 9 o más, pues ya estás echando mucha flojera. Pero la realidad es que 8 horas me parecía. Y las otras 8 horas del día yo las dividía entre la familia y mis hobbies. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es que hacen una lista de todo lo que hacen y empezar a encajar esas cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a las de 9 a 10 de la noche respondo mensajes de redes sociales de los alumnos. Y es impresionante, aquí te interrumpo, porque es impresionante cómo Camilo responde todos los mensajes que le llegan a su WhatsApp, a su página de Instagram y a su página de Facebook con una eficiencia que... Y no tengo un community manager, o sea, lo hago yo. Y hay momentos donde de verdad tengo una gran cantidad de mensajes y yo lo hago. Entonces, eso hace parte de esas 8 horas, ¿no? Y entonces, claro, o alguien me dice, ay, no le quitas ni un minuto. Sí, claro, o sea, hay veces cuando estoy en el gimnasio haciendo ejercicio, ¿no? Estoy en el cardio, me pongo a responder mensajes. O sea, realmente ahí puedo combinar, Sí, ¿no? pero porque tienes claro las cosas que tienes que hacer. Claro, pero entonces agarran una lista y empiezan en qué uno de esos 3 ochos, digamos que eso no tiene nombre, yo no le he puesto, pero a lo mejor el éxito en 3 ochos, ¿no? Y empezar a poner cada cosa. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta leer, me gusta pintar, me gusta actuar, me gusta hacer podcast. ¿Qué me gusta hacer? Y hay cosas que empiezas a darte cuenta que hay cosas que hay veces tu trabajo se vuelve hobby, ¿no? Y es lo más potente del mundo porque la realidad es que logras cosas muy valiosas conectando esos 3 ochos, ¿no? Entonces, la verdad es que necesitamos orden. Todo en la vida requieres orden para poder lograr objetivos y te tienes que ordenar en todo. Yo creo que uno cuando está desordenado mentalmente, físicamente, no avanza. Entonces, cuando logré ordenar, bueno, y terminando esa historia, cuando me ordené en los 3 ochos, fui mucho más productivo y los problemas disminuyeron. ¿Y por qué? Fue una cosa muy obvia. Si tú a las 10 de la noche estás súper embotado, un mini problema a las 10 de la noche después de 12, 13, 14 horas de trabajo es enorme. Pero al otro día, después de haber desayunado con un cafecito, ese problema es súper chiquito. Eso es una cosa obvia. ¿Por qué? Porque uno está tan agobiado que ya no quiere al final oír ni que la mosca voló. Entonces yo sí creo que ese orden de los 3 ochos puede ser un buen inicio. Entonces siéntese y escriba en qué parte de esos 8 están. Y claro, pueden pellizcar un tiempito de aquí y de acá, pero la idea es tener claro tu día. Que ese esfuerzo al final del día no se implica, 8 horas de enfoque de trabajo, o sea, a veces podemos preferir no hacerlo, ¿no? Pero cuando tomamos el compromiso, la congruencia y esta voluntad de decir, voy a trabajar estas 8 horas, y es un esfuerzo, ¿no? También me parece... Eso en pandemia fue muy difícil, muy difícil, porque estábamos en la casa era todo, era trabajo, hobby, deporte, familia, sueño, todo en un mismo lugar. Y pues somos seres de socialización, necesitamos ver gente, ver cosas, escuchar el chisme, la noticia, y era muy agobiante. Pero de forma enfocada, ¿no? O sea, sí, claro que somos seres que con muchas necesidades, multitask y con muchas necesidades, pero yo lo veo como la luz. O sea, tú tomas un foco incandescente y lo enciendes e iluminas la habitación y genera algo de calor, ¿no? Si tú lo tocas, te quemas. Hasta ahí. Esa es su función. Cuando tú esa luz la enfocas en un solo punto, toda la luz, en lugar de hacerla dispersa, la enfocas en un solo punto, no va a iluminar, pero vas a tener un láser. Y ese láser es capaz de transformar, de cortar, de eliminar células muertas, de eliminar el cáncer, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de enfocarnos y el organizar nuestra vida nos ayuda a eso, sí tenemos resultados diferentes que no tendríamos con un foco, ¿no? Sino que los lograremos con un láser. Esa analogía está bien interesante. O sea,
Hay veces sí hay que iluminar todo, pero tenemos que ordenarnos para iluminar lo que necesitamos que se ilumine, para Exacto. lograr objetivos, claro. Totalmente. Entonces, tomando estas tres cosas que comentas, ¿no? La congruencia, el esfuerzo y el enfoque. Yo creo que si bien no vamos a tener Congruencia entre lo que pienso, digo y hago. Por favor, eso es de las cosas más difíciles que hay. Muchas veces yo digo una cosa y actúo de otra manera y estoy pensando otra. O sea, si logras conectar esas tres, vas a lograr cosas muy potentes, ¿no? El esfuerzo, nada te van a dar gratis, o sea, nada te lo van a regalar. Yo personalmente no creo en las rifas, ni en la suerte, ni en la lotería, ni en que me tocó. O sea, creo en la capacidad, en el esfuerzo, en la lucha, en encontrar tus habilidades y aplicarlas, ¿no? Y el orden en tus 3 ochos. Sí, totalmente. Y si bien esto no nos va a dar un país con 130 millones de millonarios, ¿verdad? Sí nos va a dar un país. Porque aparte a lo mejor ni siquiera todos quieren ser millonarios. Ni lo que te va a hacer feliz. No, a lo mejor lo que queremos es tener nuestra vida un poco más segura, ¿no? En el tema de salud, de educación, de trabajo, de bienestar, que realmente es a lo que aspiramos, porque ser millonario, yo siempre pongo un ejemplo y digo, ¿qué diferencia hay entre una persona que tiene 50,000 millones de dólares y uno que tiene 100,000 millones de dólares? O sea, realmente no hay ninguna más que el ego. Totalmente. Porque los dos se pueden comprar un avión, un barco, un yate, lo que sea. Nada más es ego. Entonces, no, yo creo que a lo mejor es tener menos incertidumbre, que va a ser difícil en el siglo XXI, pero yo creo que una sociedad puede construir menos incertidumbre. Yo te aseguro que alguien que nace en Finlandia tiene mucha menos incertidumbre que alguien que nace en Salvador o en México, ¿no? Entonces, obviamente es construir un sistema que nos ayude a tener menos incertidumbre en muchas cosas. Sí, claro, ¿no? Y entendemos que el tema de la felicidad, del éxito y del desarrollo personal implica un montón de cosas más y de aristas, ¿no? Que a lo mejor en esta plática no estamos contemplando, pero sí importante saber que por algo hay que empezar, ¿no? Totalmente. Y esta es una muy buena forma de empezar y empezar a transformar nuestra vida y nuestro día a día y nuestro entorno, ¿no? Nuestra localidad. Pensar local para ser global. Totalmente. Me gusta eso. Para ser Global University, no se les olvide que este es Global Thinking, el podcast de Global University, la universidad de la disrupción y la sostenibilidad. Totalmente. Pues yo creo que nos quedamos con eso para este segundo episodio. Nos esperamos y nos vemos en un siguiente tercer episodio. Síganos en nuestras redes sociales como We Are Global Thinking y a la universidad como We Are Global University. Personalmente a mí me encuentran como carlosanaya.mx. Y Juan Camilo Mesa Jaramillo en todas las redes sociales, Mesa con S. Juan Camilo Mesa Jaramillo. Pues muchas gracias. Chao, chao. 1, 2, 3, 4. Global Thinking, un podcast de Global University.